Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El de hoy tenemos una riquísima pierna navideña en adobo pero sin horno. Como muchas personas no les gusta utilizar el horno porque los tenemos así como estos. La verdad es que da flojera primero quitar todo lo que hay adentro y no lo vamos a estar preparando en un olla express, pero al final te explico cómo lo podemos hacer de otras maneras. Para nuestro adobo usaremos 3 naranjas, un par de jitomates, media cebolla, unos 4 dientes de ajo, una cucharada de orégano, pimienta, clavo de olor, un trocito de canela, 5 chiles anchos, es este rojo que ya tengo limpios y sin semilla, y 5 chiles guajillos. Si quieren que pique, les recomiendo que utilicen chile morita también, 3, 4, 5 piezas, dependerá de su gusto que tanto quieran que pique. También usaremos manteca, sal y pimienta molida. Y como principal usaremos pierna de cerdo. Yo estoy utilizando esta, son 2,5 kilogramos. Le pedí al carnicero que le hiciera unos cortes por aquí para que ensare el adobo mucho mejor. Lo primero que haremos es hidratar los chiles. Yo los voy cortando un poco con las tijeras para que se hidraten más rápido. Los dejaremos unos 20 minutos en agua a temperatura ambiente. Vamos a salpimentar muy bien nuestra pierna, bueno, la del puerco. Y ahora con la manteca le daremos un masaje. Y también lo vamos a hacer por la parte de atrás. Esto es para que se hidrate muy bien nuestra carne y comience a agarrar sabor. Mientras aquí puse a calentar un sartén bastante tiempo, lo citamos bien caliente, puede ser sartén, plancha o comal. Ya que tenemos la carne bien salpimentada, vamos a sellar aquí. Esto es muy caliente. Lo voy a poner unos 5 minutos sin moverla. Lo que queremos es que se selle, que quede doradita. Vean, esta costra es lo que queremos. Vamos a moverlo un poco. Aquí se ve otra costra. Dejaremos aquí otros 5 minutos la carne. No se nos va a quemar porque es muy grande, solo se va a ir sellando. Ahora sí la volteo, dejamos por la parte de abajo y repetimos 5 a 10 minutos a fuego máximo hasta que quede bien dorada por todos lados como lo vemos aquí. La vamos a poner en nuestra olla express. Para el adobo vamos a poner el jugo de las naranjas en la licuadora, más o menos es una taza. Pueden también utilizar vinagre, si utilizan vinagre utilicen media taza. Vamos a agregar el jitomate, ajo, cebolla, las especias, un poco de sal y los chiles que ya tenemos hidratados. Agregaremos un poco de agua limpia, una taza aproximadamente, y vamos a licuar muy bien porque no colaremos. Ya que está esto bien licuado, pondremos nuestra pierna en la olla y vamos a marinarla. Vamos a untar muy bien. Dejaremos reposar aquí por unas 3 horas mínimo. Yo la voy a dejar toda la noche para que al otro día la cocine y agarre muchísimo más sabor. Aquí ya amaneció, la pierna la dejé guardada, marinada en refrigeración y ahora sí vamos a cocinar. Vean que el adobo está bastante espeso, así está bien. Le vamos a poner solamente un poco de agua, aproximadamente media taza nada más. La carne aquí va a soltar su jugo y así nos va a quedar en su punto la salsa. La vamos a dejar cocinar aquí. Lo voy a hacer así, pondremos a fuego alto y en cuanto chifle, bajamos a bajito. Lo voy a dejar 1 hora a fuego bajo y después voy a apagar y la dejaré ahí reposar otra media hora a que se baje solito. Pasaron aquí aproximadamente 3 horas. Vamos a ver cómo quedó. Ya tenemos nuestra pierna bien cocinada. Pueden picar con un cuchillo para cerciorarse. El cuchillo se va a pasar muy fácilmente como lo ven aquí. Y vean cómo nos quedó el adobo. Este quedó en su punto. Si les queda muy aguado lo pueden poner a hervir para que se espese. Si les quedó muy espeso le pueden poner un poco más de líquido. Pero esto ya lo ven ustedes y también ajustan el sazón. Vamos a retirar y pondremos en nuestra charola para presentarla. Yo aquí ya tengo mi puerco en la charola. Está listo. Voy a salsear con mi salsa que quedó en su punto. Y ahora vamos a cortar la carne.
Vean nada más cómo nos queda súper suave, ¿eh? Y realmente está bastante jugosa. Vean cómo quedan las rebanadas. Con el tenedor la cortamos prácticamente. Pero ya no les cuento más. Vamos a probarla y ahorita les platico un poco más. Mientras, anoten su receta. Si tú quieres hacer esta receta en horno, la puedes hacer en horno sin ningún problema. Vamos a estar haciéndola 3 horas a 180 grados en un horno convencional. Así que por lo pronto es todo. Yo me despido y nos vemos a la próxima. Chao.